Bueno, vamos con los medidores de caudal. Es el capítulo 17 del programa, creo que del libro, es el capítulo 18 del libro. Bien. La selección de caudalímetros va a depender principalmente del tipo de fluido a medir, líquidos, gases, bifásicos, vapores, lechadas, corrosivos, o sea, son todos distintos tipos de fluidos y obviamente la selección del caudalímetro va a depender de ellos, ¿no? De estas características. Y entre los criterios de selección están los de siempre, rango y precisión y costo, por supuesto, acá no está, pero el costo está siempre. Y hay que adicionar uno que es la pérdida de carga admisible. Como saben, los sensores de caudal suelen introducir una caída de presión, la cual tendrá ciertos límites dependiendo de la capacidad de la pérdida de carga admisible del sistema y bueno, tendré que seleccionar uno adecuado. Dentro de los sensores, digamos, los clásicos, sabemos que son los sensores de placa orificio, que se basan en la ecuación de Bernoulli, podríamos decir, la pérdida de carga que se produce en ambos lados de una vena contracta. Digamos, el cambio de velocidad se manifiesta como un cambio de presión, y entonces con esa diferencia de presión es posible calcular el caudal que está atravesando la tubería. La presión es mayor de este lado, pasa por una vena contracta en donde se cae a un valor mínimo y luego se recupera una parte de esa presión que se perdió justo en la vena contracta. Las placas de orificio, bueno, como les decía, son las más usadas, las más económicas, se utilizan para gases, líquidos limpios y no corrosivos. Y una de las desventajas que tiene es que necesitamos cierto número de diámetros de tubería recta antes y después de la ubicación de la válvula, aguas arriba y aguas abajo. La toma de presión se puede realizar de distintas maneras, en el cuerpo anular, en bridas, en vena contracta o en la tubería. Acá tenemos algunas de las formas en las que se puede instrumentar o se puede aplicar la placa de orificio. Tenemos, bueno, algunas que son con orificio centrado, excéntrico, segmentado. Bueno, todo esto nos van a dar distintas curvas de relación entre la diferencia de presión medida y el caudal que atraviesa el orificio. Fíjense que acá está el sensor de presión diferencial, que uno parecido al que les mostré en el capítulo anterior. Bueno, son muy útiles, obviamente, para esto y para esta aplicación. Y acá verán que hay dos válvulas de corte, dos llaves. Estas permiten, digamos, cerrar el paso de fluido y poder sacar el equipo por mantenimiento o por lo que sea, ¿no es cierto? Bien, también podemos medir, utilizando el mismo principio de presión diferencial, los tubos de Venturi. La ventaja que tiene es que producen menos pérdidas de carga, son más caros porque la forma del tubo tiene que ser perfecta, tiene ciertos requisitos de diseño. Se los puede utilizar con sólidos con partículas en suspensión. Bueno, al igual que los de placa de orificio, también requieren estabilización de las líneas de flujo, o sea que tiene que haber tramos rectos antes y después del sensor. Tenemos los sensores también caudalímetros de tobera, que son más o menos una mezcla entre lo que sería el Venturi y la placa orificio. No son ni chicha ni limonada. Se pueden utilizar para materiales con cierto nivel de suciedad. Son muy útiles para vapores, para vapor de agua, en realidad, porque esta curvatura que tiene en esta zona evita que el vapor a alta presión, a velocidades supersónicas, impacte en los ángulos rectos y lo arruine. ¿Bien? Entonces, y genera además menos ruido que el ruido que generaría una placa de orificio. Pero a su vez, también al no tener esos cantos tan vivos como la placa de orificio, también permite cierto grado de suciedad en la letrada o en el flujo, puede ser partículas chiquitas. ¿Bien? Son más baratos que los Venturi. Bien. Bien.
No me voy a entrar en los detalles de instalación de los sensores porque se supone que la mayoría ya lo vieron en las operaciones unitarias y además cada fabricante en general de los sensores les da las especificaciones en cuanto a instalación y demás. Vamos a pasar a los sensores que no conocen. Todos estos que les mostré recién, de alguna u otra forma ya los han visto en operaciones unitarias o en fenómenos de transporte. Ahora vamos a ver los sensores que ustedes no conocen. O quizás sí los conocen, no lo sé, pero en principio no deben haber estado en las currículas de las otras asignaturas. Están los medidores de impacto. El medidor de impacto es básicamente en inglés se llama Target Flow Meter, es una placa que tiene suspendida desde un brazo. Esta placa tiene un resorte que le imparte una fuerza y entonces cuando el fluido atraviesa esa placa, la impacta y según la velocidad con la que venga, la va a mover y ese movimiento es captado por una resistencia o por un capacitor, por alguno de los elementos que mencionamos en el capítulo anterior y se transforma en una señal eléctrica. Son muy útiles para sustancias viscosas, muy viscosas, como asfalto, ceras, melasas, azufre fundido, etc. Existen también los denominados medidores lineales, que son dos categorías. Están los medidores ultrasónicos, que se basan en el principio, hay unos que se basan en el tiempo que tarda en recorrer una, una cierta trayectoria, el sonido en el sentido del flujo y otra en el sentido contrario. De la diferencia de esos dos valores surge, de esta diferencia de tiempo se saca el caudal, o sea, lo que uno me transmite un sonido en esta dirección y el otro en esta dirección. Ambos son transductores receptores, ¿no? Emisores receptores. Entonces, si esto está en el sentido de circulación, uno se va a ver más afectado que el otro y por la diferencia de ambos puedo determinar la distancia. Este es el aspecto que tienen habitualmente estos sensores. En este caso, están montados sobre bridas y acá podemos ver los terminales. Este dibujo no está del todo bien. En realidad, este sería un par de transmisor emisor, el otro debería estar así, opuesto, ¿ven? Como está en este brida que vemos acá. Unos transmiten en el sentido del flujo y el otro en sentido contrario. La diferencia de los tiempos que tardan es lo que se produce, es el desplazamiento que tiene el fluido hacia adelante y lo que me está adelantando la recepción del sonido. Eso es en definitiva la medición del caudal. Y después tenemos los sensores, los medidores lineales basados en efecto Doppler, que lo habíamos visto también, lo habíamos mencionado. Para los sensores de nivel, el efecto Doppler, básicamente se produce una transmisión de ultrasonido en una dirección, en este caso en contra del flujo, y el tiempo que tarda en recibirlo el receptor es una medida proporcional al caudal. Si el flujo es más bajo, el tiempo que va a tardar en recibirlo va a ser más alto, y si el flujo es más rápido, el tiempo que va a tardar en llegar va a ser menor, por lo tanto es una medida inversamente proporcional al caudal. Y acá vemos la implementación del emisor y el transmisor, el receptor y el transmisor de ultrasonido en un tubo por perforación e introducción de los elementos.